Tatiana Cloutier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no necesitas presentación, nunca la has necesitado, pero ahora la necesitas menos. Ajá. Pero como quiera que sea, eres la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Así es, o intercampaña o pre-campaña, Sí. no, ya la pre la dejamos atrás. Empecemos con eso que estábamos platicando, el absurdo ¿no? Que me contabas tú que eras corredora y Sí, fíjate, esto de las intercampañas me parece un absurdo. Te contaba yo que hace muchos años corría pista y antes de las carreras tienes que calentar para estar lista para arrancar. Y la precampaña es eso, es un calentamiento y es lo absurdo donde de repente te dicen, ya usted está listo, ya calentó, ahora espérese, váyase a enfriar, a ver para cuando empieza la carrera cómo viene. Entonces es un poco curioso, medio absurdo y es algo que inclusive cansa al propio elector y cansa a todo el mundo de una manera supongo absurda. que a los candidatos y al equipo de campaña y a todo. Totalmente, ¿no? Sí, para eso debería de ser la precampaña. Exactamente. Es el absurdo de esta ley electoral. Yo creo que todo el mundo prácticamente coincide en que habrá que reformarla una vez que pase esto, ¿no? Totalmente, Que habrá tiene- que reformarla y entras en esta otra parte, inclusive ahorita en el intercampaña hay reglas muy absurdas con respecto a qué puedes hacer y qué no, y está tan ambiguo que te deja al final a qué va a interpretar el que va a interpretar. Claro. Muy absurdo. Oye, bueno, ha habido ya en esta campaña ya con López Obrador un fenómeno que toda la gente ha constatado, que es la apertura. De repente han ingresado diferentes personajes en la campaña. Tú misma ingresas como coordinadora de campaña, es un puesto pues, muy relevante, obviamente. Pero tu conversión, digámoslo así, esto viene de larga data, no reciente. Tú ya estabas con López Obrador en 2012. Fíjate, te puedo ver y hacemos un poquito de historia. Si quieres, yo conozco a Andrés en el 2006, bueno, y lo conozco, les digo yo antes, por todas las, o sea, yo lo conocí a través, como dicen, de sus obras, por lo que yo veía o en la transformación que yo vi en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal. Yo era diputada y yo vi, o vine de fuera, a ver cómo se fue transformando esta ciudad. Y yo dije, caray, ¿qué tiene que me gusta? ¿No? Y en 2006 nos invita a un amigo mutuo a cenar con Andrés, a Manuel, mi hermano, a mi mamá y a mí. Mi madre no aceptó. Manuel y yo fuimos y yo invité a mi marido y ahí tuvimos una conversación larga, profunda, bonita, de conocer esta parte que conoces de una persona cuando estás cerca, cuando estás en la informalidad, en una relación más cercana, compartiendo una charla larga. Y bueno, lo conocí, punto. Lo volví a ver en el 2011, más o menos, ya 2010, volvimos a coincidir en volver a platicar para ver si hacíamos algo. Dante Delgado, de hecho, fue el que nos acerca, donde hicimos una plática de ver qué podíamos hacer juntos y empezamos a platicar sobre proyectos, sobre visiones, sobre temas y hablamos mucho de educación. Recuerdo que había gente, era cuando había muchas discusiones con respecto a las posturas de docentes y hablamos y discutimos y me tocó verlo cómo se manejaba con quienes tenían una postura de cierta manera muy hacia un lado y otros así como los dos extremos y cómo era capaz él de... ¿Te refieres en su entorno propio de él? Sí, no, estábamos en reuniones privadas. Por En eso te digo, reuniones pero privadas. esta capacidad, digamos, de estar al centro era respecto de la gente cercana a él. No, no eran cercanos a él, que esa era la parte interesante. Era gente cuestionándole sobre su visión propia de posturas con respecto a docentes y cosas de educación y cómo discutíamos. Y cuando digo discutíamos era analizábamos, compartíamos. Y yo decía, pues este monstruo que pintan afuera, que no escucha y esto, yo no lo veo aquí. Y poco a poco me fui integrando en 2012 a la campaña. Me tocó recorrer el país con Fernando Turner, Alfonso Romo, y visitar algunos estados de la República para decir esto de lo que yo había visto, de cómo había visto, cómo había transformado la Ciudad de México. Y luego acompañé a Beatriz, su esposa. Me tocó conocerlo más en la intimidad, y cuando digo en la intimidad es en su casa, cómo vive, y tú te conoces a una persona mucho, mucho cuando ves cómo convive en el día a día. Ahora, la campaña, bueno, la pre-campaña. La intercampaña, ok. La pre-campaña funcionó bastante bien para López Obrador, ¿no? Así o sea, ya se sabía que estaba encabezando las encuestas, sigue encabezando las encuestas, y aparte, según algunas encuestadoras, los negativos se han reducido, o sea, le fue bien. El único, así como problema que tuvo muy al final, digo ya para entrar a las intercampañas famosas estas, fue el nombramiento de Napo como
como posible, como seguro senador, si efectivamente va En las lista, listas. ¿no? Y por ahí yo leí que tú habías dicho que tú estabas tan sorprendida que por lo pronto no tenías nada que decir. Pues sí, te cuento un poco, fíjate. Cuando Andrés le guiñe el ojo, por decir, dice, podrá regresar Napoleón Gómez Urrutia, fue como la nota un miércoles más o menos o un martes. Yo veo a Andrés a los 2 días y le digo, cuéntame de qué se trata esto. Y me explica cómo Napoleón, dicen, no es, o sea, esto no es una blanca paloma, está puesto, lo dice en otros términos, me dice, como todos tenemos nuestras cosas, me dijo, pero es un perseguido político. Me dijo, y hay cosas que hay que poner en perspectiva, Tatiana, y me dice, primero, ¿tú crees, me dijo, que un país como Canadá no habrá hecho las investigaciones pertinentes y habrá platicado con nuestro gobierno y habrá hecho una auscultación larga para poder darle la nacionalidad? Me dice, esa es una pregunta grande que hay que hacerse. Y dice, yo fui perseguido, vamos a ponerlo en comparativo con el tema este del desafuero. Dice, hay una cantidad de juicios que ya se resolvieron y no están, o sea, dice, si Napoleón regresa y entonces dicen que los juicios están, pero ahorita dicen que no están, dice, como que hay cosas que están muy aclaradas, En dice. resumen, te convenció. Bueno, no, nomás entendí sus motivos Ya. de que lo estaba dejando regresar. Todavía no llegábamos a las listas, estamos antes del fin de semana. Y así quedé y me quedé tranquila de entender por qué había dicho que bienvenido su regreso. El domingo yo no fui al evento propio de Morena, no pertenezco a ninguno de los partidos que avalan la coalición esta, y cuando veo las listas digo, ah, caray, ya como que mi perspectiva fue otra y fue cuando me preguntan y le digo, no he hablado con Andrés como para entender por qué en las listas. Platico con él y estuvo, puedo decirlo, que más sorprendente todavía, porque cuando le digo, a ver Andrés, explícame, le dije, nos están dando hasta con la cubeta, le dije por las redes sociales en este nombramiento propio en las listas de Napoleón. Le dije, explícame, le digo, y me dice, me vuelve a reafirmar estas partes, me vuelve a preguntar inclusive algunos puntos y me dice, a ver, dice, vamos viendo por qué, dice, o sea, hay preguntas que no están resueltas, Tatiana, dice, por ejemplo, dice, está este tema de que Napoleón se autoexilia, o sea, no es un exiliado, dice, esto de que el Interpol no lo detiene porque no detiene perseguidos políticos, y entonces dices tú, ¿quién le pagó al Interpol para no hacer esto? O sea, son como absurdos que están en el imaginario colectivo puestos desde otra manera. Y luego tenemos el punto, me dice, donde el gobierno de México no ha pedido su extradición. Pedir su extradición tendría que ser probar su culpabilidad. Y dejarla de probar, o sea, no probarla, sería como tumbar este escenario. Y dice, y todo el mundo habla de Napoleón y nadie habla de los 40 muertos, de aquella pasta de conchos, en donde los dueños de la empresa no fueron capaces de invertir un peso para sacarlos. En resumen, te convenció. No, entonces le dije, no estoy de acuerdo, Andrés. Le seguí diciendo, pues no estoy de acuerdo. Y me dijo, y no tienes que estar de acuerdo y lo puedes hacer público. Este es un equipo de libre pensadores. Y lo estás haciendo. Y aquí estoy, hablando de esto. Ah, pues mira, entonces viene a colación lo que te quiero preguntar. Ah, entonces venga. Y pues en toda campaña y en todo gobierno hay diferentes posiciones y diferentes tendencias, ¿no? Ajá. Entonces no tengo que decir que hay ciertas tendencias que son mucho más radicales cerca de Andrés Manuel. Totalmente. Incluso frente a un fenómeno como la revolución chavista. Ajá. Y hay posiciones más moderadas, ¿no? Está el asunto, no sé, de la reforma energética, en fin, de este tipo de cosas. ¿Tú dónde te ubicarías? Bueno, finalmente ahora tienes ya un papel bastante relevante. ¿Dónde me ubico? Y te digo, ¿Eres moderada, eres centrista? Extremista creo que no. Todo depende, te digo, cuando estaba en el PAN me decían que estaba como en el límite de la izquierda y que me cruzaba para el otro lado, y finalmente creo que me terminé cruzando hacia una parte en donde busco una economía con rostro humano, y que seguía o seguiría siendo la economía que buscaba o de la que hablaban en el 88 en la plataforma política Maquío. Y te lo pongo porque, ¿sí? Sí, bueno. Es una economía con rostro humano. Es una economía en donde no podemos seguir permitiendo esta parte en donde el neoliberalismo ha hecho que existan y está cuestionado en el mundo entero, no nomás en México. Que muy pocos tengan mucho y no está mal que tengan, lo que pasa es la distribución tiene que ser más pareja para que exista en un país un desarrollo con una mayor clase media y donde no tengamos tantos pobres. Ahí tengo una y ese es el concreta. punto. A ver. Reforma energética. ¿Tú cómo te situarías frente a esta reforma energética? Yo digo que la reforma energética, y lo veo clarísimamente, de hecho hoy fue la nota, venía leyendo un periódico y la nota de hoy es la riqueza que se está generando
en la compra de los combustibles que vienen de fuera. Y yo digo, si el producto que tenemos como mexicanos, sea el que sea, no beneficia a los mexicanos, algo está mal. Y en ese sentido, es decir, como apegada a derecho, hago y creo condiciones para que ese beneficio sea para los mexicanos y no para los otros. Y cuando hablo de los otros, no me importa quién, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos esta parte en donde una reforma, y no nomás la energética, La educativa. Ha terminado ayudando los bolsillos de personas y no los bolsillos o no los estómagos de mayor población en este país. Y ahí es donde me ubico. Ya. ¿Y en términos de la reforma educativa? En la reforma educativa, fíjate que conozco y he estado metida en la educación por muchísimos años. Conozco mucho el tema de la educación media superior y creo que ahí Tuirán ha hecho un papel importante, o hizo porque ya lo movieron. Yo creo que sirvió y lo movieron. Así parece que funcionan en este gobierno. Y ha hecho unas propuestas muy interesantes en lo que es la educación media superior. Ahí estoy contenta con los trabajos que se han hecho y creo que la parte más dañina de la reforma educativa tiene que ver con los claroscuros que se quedan en la parte de atención a la relación de los maestros y sus pagos. Y esa, al final de cuentas, parecería que fue una reforma laboral. Y la gente dice, es que no es cierto, no sé qué, quién sabe qué opina. Y los que opinan, tristemente, porque me ha tocado en mesas donde se me echan encima, estábamos el otro día como 40 personas, y les pregunto, levante la mano, ¿quién de ustedes tiene a sus hijos en una escuela pública como para tener una opinión tan profunda de lo que estamos hablando? Yo fui a la educación, yo sí fui a la escuela pública. Eran mejores entonces. Totalmente, totalmente, ¿no? Al haber crecido una degradación terrible, ¿no? Totalmente. Pero lo que digo es, opinan como que supieran, ¿sí? Y opinan como que les doliera esta parte en donde no es cierto que están metidos y donde muchas veces han descalificado a los maestros como revoltosos y como muchas cosas. Y en todos lados hay de todo, ¿no? No quiero decir lo que no, pero es como un paradigma curioso el que existe. Y yo te digo, recibo correos y recibo inbox en el Facebook constantemente de maestros que te cuentan su situación laboral y esa es la que duele. Me gustaría volverte a invitar, entonces sí que nos enfocáramos al asunto de la campaña. Claro que sí, porque ya estaremos en esa, porque ahorita estamos en la intercampaña. En la intercampaña no se pueden decir muchas, bueno, tú sí puedes, ¿no? Pero el candidato no puede. Así es. Bueno, Tatiana, pues qué gusto. Al contrario, qué gusto y muy buenas noches. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.